Dios te bendiga, amado, amada. Te saludo con la paz del Señor. Hoy, en esta tarde, vamos a seguir con nuestra segunda clase del libro de los jueces, que está cada vez más atrapante. Ver la vida de estos jueces, estos hombres que fueron usados por Dios, pero muy pocos aprobados. Y vemos la terquedad, ¿sí? El orgullo de este pueblo que era escogido por Dios para ser santo, exclusivo para Dios y no vivir como los demás pueblos, sino que adorasen solamente al único Dios verdadero. Pero este pueblo siempre iba tras los ídolos, ¿sí? Por eso el tema de esta tarde, vamos a ver el porqué del libro de los jueces, ¿sí? Vamos a comenzar leyendo, si me querés acompañar, a Jueces, capítulo 17, versículo 6, que esto nos da un contexto de lo que se estaba viviendo, ¿sí? En esos días en Israel. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahí podemos ver lo que era el pueblo, ¿no? ¿Y cuál fue el inicio de la decadencia del pueblo? Dios ya había dado orden desde el inicio que cuando ellos se introdujesen en la tierra prometida por medio de Josué, que no se mezclaran con los cananitas, ¿sí? Que los exterminaran, porque Dios le dio más de 400 años a ese pueblo para arrepentirse, ¿sí? Pero Israel fue negligente por su pereza y cobardía. Prefirieron dejar a los cananitas, entre ellos mezclarse, asignándoles un tributo, ¿sí? Y vemos que la desobediencia de ir contra la voluntad de Dios, vemos cómo ellos fueron perjudicados, ¿sí? Al ser siempre oprimidos por otros pueblos. La desobediencia de ir contra la voluntad de Dios siempre nos va a traer pérdida, ¿sí? Nos va a traer, en vez de la bendición de Dios, nos va a traer consecuencias malas, ¿sí? Jesús fue obediente hasta lo último, hasta su último suspiro. Su frase fue: consumado es, he cumplido la voluntad de Dios. También Pablo le escribe a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La iglesia en general tiene un mal hábito, amado, amada, de dejar las cosas a medias, porque creemos que Dios nos comprende y olvidamos que es un Dios determinado, quien mantiene su plan, ¿sí? Cuando Dios nos pida que hagamos algo, acabémoslo, hagámoslo. No dejemos las cosas a medias, sea lo que Dios nos pida que hagamos, ¿sí? Y que Él nos encomiende. Cuando David derriba con una piedra en la frente a Goliat, él no se quedó en shock ahí parado, sino que fue corriendo y tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Ahí él sabía que había terminado su tarea, ¿sí? Vamos a leer, al capítulo 1, versículo 28 de Jueces. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Recordemos lo que hemos visto al comienzo. Dios
le ordenó que los exterminasen. Aquí vemos varias cosas que surgieron en el corazón del pueblo de Israel. Una, la codicia, la comodidad, ¿sí? La avaricia y sobre todo la falta de temor al Señor. Al ver la idolatría, el paganismo e inmoralidad de los cananeos, la cual se llenó Israel. Hoy en día muchos creyentes toleran en sus vidas muchos aspectos que no son de Dios y se termina pagando un alto costo, un alto precio por tolerar cosas que no agradan a Dios. Y el pueblo de Israel pagó las consecuencias. Ahora sí, vamos a Jueces capítulo 2, versículo 1 al 23. Jueces 2, del 1 al 23, todo el capítulo. Y el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para posarla. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevinieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. De los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que despojaron y los vendió en mano de sus enemigos alrededor, y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez,
y los libraba de la mano de los enemigos, todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las arrojó en manos de Josué. Qué tremenda lectura, ¿no? En el primer versículo vemos que dice que el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Vemos y sabemos a través de las escrituras que el ángel de Jehová es Cristo, ¿sí?, en el Antiguo Testamento. Y vemos que Dios había hecho promesas, ¿sí?, a su pueblo, y el mismo Cristo, el ángel, está hablando al pueblo de que ellos habían dejado de lado su pacto, su promesa, ¿sí? Porque dice: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Por eso vemos la condición del Señor, para que sea válido, ¿sí?, el pacto. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Vemos que no se cumplió la condición. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros. Esto quiere decir que Dios ya no les daría la victoria definitiva sobre ellos. Ya no contaban con el apoyo de Dios para echar a sus enemigos. Dios no haría nada a su favor, sino que serían azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero, le dijo el Señor. Dios hablando con ellos, el ángel, Jesús hablando. Ellos serán como espinas clavadas en el costado, serán un constante dolor, y sus dioses una tentación constante. Consecuencia de, lo podemos decir juntos, desobediencia. La desobediencia trae trágicas consecuencias a nuestras vidas. El versículo 4 dice: cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, todos los hijos de Israel del pueblo alzó su voz y lloró. Vemos que ellos se quejaban de su propia insensatez e ingratitud. Dios ya les había advertido, ¿sí?, claramente y constantemente respecto a las consecuencias de la desobediencia. Por eso ese lloro, esas lágrimas eran de cocodrilo, de remordimiento, lo mismo que tuvo Judas al entregar al maestro. Si no hay, amado, amada, un cambio radical en tu vida, si no se ve la santificación del apartarnos del pecado cada día, no es visible los frutos de arrepentimiento en tu vida. Y eso quiere decir que no estás dando el fruto que Dios espera.
Dios ya le había advertido al pueblo claramente. Lo podemos ver en Deuteronomios 28:15, si me querés acompañar. Ya estando los últimos días de Moisés, le advierte antes de tomar posesión de la tierra. Pero acontecerá, dice el Señor, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Tremendo. Por más que ellos lloraban y clamaban, ya Dios no obraba a favor por la desobediencia. Vemos en el versículo 5 que llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, de casualidad que significa los que lloran, y ofrecieron sacrificios a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para posarlo. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo que Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esto, amado, amada, nos da muestra que la tradición oral, el consejo de los padres de vivir para Dios, de hacer la voluntad de Dios y de cómo Dios nos sostiene cada día, es algo que nuestros hijos no pueden olvidar, y que esta generación no oyeron, no fueron diligentes en enseñar la palabra a sus hijos. Muchos conocen a Dios, pero no son ejemplo y no enseñan con el ejemplo a vivir el Evangelio a sus generaciones, sean hijos, sean nietos, ¿sí? Y esto era un mandato del Señor: y las enseñarás en tu casa, en el camino, y le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Y qué pasó en estas generaciones que sobrevivieron después de Josué? Vemos que no cumplían con este mandato de Dios que nos hace hoy en día también. Dios siempre advirtió, previniendo que el hombre no olvide lo que él ha hecho, ¿sí? Vamos a leer Deuteronomio, si me querés acompañar. Como ya lo mencioné, capítulo 6, versículo 1 al 25. Estamos viendo la segunda clase del libro de los jueces, los motivos del libro. Dice el versículo 1: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y vean lo que dice el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás en el 7 a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Sí? Llevarlo sobre la frente como un recordatorio, ¿sí? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿sí? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies. Cuídate, este versículo 12 es clave, cuídate, ten cuidado de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame su furor contra ti y te destruya sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y prodigios, milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que no nos vaya bien, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos de delante de nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Cuando vivamos lo que Dios establece, somos justos, ¿sí?, delante de Él por medio de Cristo. Y Satanás sabe que el hombre siempre tiende a olvidar fácilmente lo que Dios ha establecido, como pasó con Adán y Eva. Lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará por nosotros, y siempre nos llevará en pos de olvidar y mirar por sobre Dios en cada área de nuestras vidas. Amado, amada. Esto lo vemos en toda la Escritura, iniciando en Eva, ¿sí? Y vemos como el apóstol Pablo le advierte a los creyentes, ¿sí?, en 2 Corintios 11:3, si me querés acompañar. Qué fácil, ¿no? Nos olvidamos de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras propias vidas, no yéndonos muy lejos, ¿no? El pueblo vio la grandeza del Señor sacándolo de la esclavitud, oyendo el clamor de ese pueblo oprimido. Y vemos qué fácil se olvida. Ya en el desierto se olvidaron y hicieron los becerros para adorarlo. Qué fácil nos olvidamos
el Señor. Por eso no dejemos que Satanás nos gane con sus maquinaciones. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, quiere decir hizo olvidar, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Qué tremendo. Por eso, amado, amada, no dejemos, ¿sí?, que Satanás con sus maquinaciones nos llene la mente en este tiempo de temor, de angustia, sino que nos llenemos de la palabra, de la escritura, busquemos en oración al Señor, porque tenemos fortísimas promesas en Él, como dice Pedro, donde tenemos que estar agarrados de esas promesas en este tiempo de temor, de angustia. Porque ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada. Volvamos a Jueces 2, del 11 al 23. Vemos la apostasía de Israel y vemos cómo comienzan los jueces, ¿sí? Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Esto quiere decir que se cumplió cabalmente lo dicho por Dios. Se volvieron a la adoración a los ídolos, ¿sí? El versículo 2 empieza: dejaron, del hebreo asab, quiere decir renunciaron, abandonaron, ¿sí?, a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Que vemos ya, Dios lo había advertido en Deuteronomio 6:14. El verso 13 dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Una imagen con cuernos visiblemente demoníaca, al igual que todas las demás, ¿sí?, la de Baal y Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron, quiere decir saqueadores que le robaron todo, y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron hacerle frente a sus enemigos. Quiere decir, pasaron de ser opresores a ser oprimidos, ¿sí? Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Tuvieron que servir desde el menor al mayor de los príncipes de los cananitas por su obstinación, por su necedad y desobediencia a Dios. Mire a lo que llegaron otra vez, como estaban en Egipto. Y el 16 dice: y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban, quienes les agredían, quiere decir, los oprimían, les quitaban todo. Pero tampoco oyeron a sus jueces, quienes les hablaban de volverse a Dios para ser libres, ¿sí?, sino que otra vez fueron tras dioses ajenos, quiere decir, se prostituyeron rindiendo culto a otros dioses, quiere decir, fornicaron, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de ese juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Llegaba un momento de la aflicción extrema donde ellos se volvían a Dios, quien no era su primera opción, sino era su último clamor. Y esto no debe ser así, amada, amada.
Ya cuando estás con el agua hasta el cuello, ahí clamas al Señor, no. Y esto nos muestra que el Señor por su misericordia sí va a acudir. Pero ¿por qué llegar tan bajo? Ser tan obstinado, desobediente. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, si me quieres acompañar, del 20 al 22. 2 de Pedro, capítulo 2, del 20 al 22. Esto ocurre con aquellos que se apartan de la fe que el pueblo de Israel representa en el tiempo de los jueces, esto que vamos a leer en Pedro. Ciertamente habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos en vez de vencedores, ¿no? Cuando nos dejamos vencer por el pecado, por nuestros placeres, pasiones. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es decir, desobedeciendo, irse en contra de. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la porca lavada a revolcarse en el cielo o el lodo. ¿Esto qué nos da? Que su naturaleza sale tarde o temprano a la luz. ¿Somos o no somos hijos de Dios? Vamos a continuar con Jueces, capítulo 2, 20 al 23. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, quiere decir violado, lo pasaron por alto, que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Dios ya no expulsaría a las naciones que Josué dejó sin conquistar, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino que Jehová le había dado, andando en él como lo hicieron sus padres. Pero por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Dios sabía lo que pasaría antes que ellos se apartaran. Dios conocía sus corazones e intenciones. Por eso permitió que estos pueblos estén en medio del pueblo de Israel. Ahora vamos a leer, amado, amada, capítulo 3 de Jueces, del 1 al 6. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que enseñasen a los que antes no la habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses.
Sabemos que Israel es un tipo de la iglesia. No tenían que estar ociosos ni ser perezosos. Debían obedecer a Dios en medio de un mundo adverso, ¿sí? Ir en contra de la corriente del mundo. En medio de la idolatría, la inmoralidad. Ellos debían de hacer la voluntad de Dios, y esto es lo que se negaron a hacer: obedecer a Dios. Dejaron de lado la verdad de Dios por la mentira del mundo en el que vivían, ¿sí? Pensaron que sus ideas eran mejores y de mayor proyección que el plan de Dios. Pensaron que serían bendecidos y tolerados en sus decisiones que iban en contra frontalmente a las ordenanzas de Dios. Por todo esto, Dios dejó a estos pueblos para que ellos vieran con sus ojos las consecuencias de desobedecer a Dios. Y a pesar de esto, ellos se involucraron al grado de mezclarse con ellos y adorar sus dioses. Ahora las tentaciones y las pruebas detectan la iniquidad del corazón de los pecadores y refuerzan la gracia de los creyentes en sus conflictos diarios con Satanás, el pecado y este mundo lleno de maldad. Como dijo Jesús, debemos vivir en este mundo, pero no somos del mundo. Eso es lo que leímos en 2 de Pedro 2, del santo llamamiento. Dios, cuando nos llama, es apartarnos del mundo, del pecado. De dejar de apartar también nuestro corazón de los anhelos de este mundo. Por eso, no le hagamos tanto caso a nuestro corazón, que es engañoso y perverso, sino que seamos guiados por el Espíritu Santo a vivir en el Espíritu. Lo que nos quiere decir el Señor Jesús cuando dice, pero no son de este mundo, es decir, que tenemos prohibido conformarnos a Él, amoldarnos a Él. Esto marca la diferencia entre los seguidores de Cristo y los profesantes del Evangelio. ¿Sí? Los que profesan ser seguidores de Cristo, pero realmente no lo viven. Por esto a mí en lo personal me sorprende cómo muchos dicen seguir a Dios, pero no lo obedecen. Cómo muchos dicen ser transformados por la palabra de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo, y ver que sus decisiones, sus conductas y sus vidas son tan opuestas a Dios. Dios es más que cualquier otra cosa, que cualquier otra actividad que tengamos, cualquier monto económico. ¿Sí? Muchos no van a la iglesia cuando están cansados, cuando tienen otra actividad, tienen que trabajar, siempre está primero el trabajo. No aprovechan tiempo con Dios, y el tiempo es valioso. No nos equivoquemos, amados. Vemos en la Escritura cómo pereció un pueblo conformista y mediocre, tibio, que creía que Dios les toleraba todo lo que hacían, pero vemos las graves consecuencias de sus conductas. Ellos estaban cómodos con sus cosas que no habían trabajado, con sus viñedos, con los olivares, con los bueyes, todo que le vino de arriba por heredad, por el Señor, pero no lo valoraron, no eran agradecidos y le dieron vuelta la cara a Dios. Y la voluntad de Dios es que seamos agradecidos a Él primeramente. Vemos el desprecio que le hicieron al Señor. La amistad del mundo es más fatal, ¿sí?,
que la enemistad con el mundo, ¿sí? Ya que esta solo puede matar el cuerpo, pero la amistad con el mundo asesina el alma, amado, amada. Presta atención, la amistad del mundo es más fatal que la enemistad con el mundo, ya que esta solo puede matar el cuerpo, pero la amistad con el mundo asesina el alma. Te pone en enemistad directa con Dios, sos enemigo a Dios cuando anhelas las cosas de este mundo. Expuesto estás a las consecuencias de la desobediencia y del desprecio de Dios. Es tan increíble ver cómo un pueblo, muchas veces advertido de las consecuencias de su pecado, vemos cómo se alejaban aún más y más de Dios, y su estado postrero era peor que el anterior. Te hago unas preguntas, amado, amada, para ir concluyendo. ¿Cuánto proclamamos del mensaje de Dios en nuestro día para recordarnos quién es Él? ¿Cuánto recordamos la gran obra que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cuánto enseñamos de Dios y de sus bendiciones a nuestros hijos cada día? Ellos saben quién nos da vida. Ellos saben quién nos provee el alimento. Ellos saben quién nos sostiene financieramente. Ellos saben quién nos da el lugar donde vivimos, donde ellos duermen, lo que ellos tienen. ¿Cuánto estorbamos a nuestros hijos en sus relaciones con el mundo? ¿Por qué nos hemos vuelto tolerantes con las acciones y conductas del mundo? ¿Por qué hemos permitido que nuestros hijos tengan relaciones amorosas con personas que no conocen de Cristo? ¿Por qué en nuestras casas no existe la palabra de Dios en cada rincón? Vemos en el libro de los jueces las consecuencias de todo esto, de pensar que somos mejores que Dios, de hacer lazos con el mundo, de vivir mimetizados en medio del mundo, de creer tener el control, y nos damos cuenta que Dios aborrece esta mezcla. Dios no tolera esta unión en ningún grado. No podemos compartir, no podemos practicar, ni menos dejar que nuestros hijos ignoren de Dios en cada área de la vida. Porque tarde o temprano verás como normal las acciones del mundo. Y no podrás controlar a tus hijos, ¿sí? Que caminen en pos de los Baales y no en pos de Dios. Porque vos tampoco lo estás haciendo ahora. Para terminar, amado, amada, Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras. Esto quiere decir quien dice pertenecer a alguien, pero le es infiel con otro. Adúltero, esto es un adúltero. ¿No sabés que la amistad con el mundo, amistad quiere decir tolerar, mezclarse, el hacer lo que el mundo hace, es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en amigo de Dios. Vemos que debemos tomar una decisión, amado, amada, a lo mismo que este pueblo de Israel, ante las advertencias de Dios. Solo tenemos que tomar una decisión de vivir para Dios o no hacerlo. No hay un punto intermedio. Dios dice que a los tibios los vomitará de su boca. Por eso, cierra tus ojos conmigo, vamos a orar. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, si hemos anhelado,
si hemos hecho amistad con el mundo, porque hoy entendemos que es enemistad contra ti, Señor. Anhelamos, Señor, tu presencia en nuestra vida, tu Espíritu Santo, que nos guíe a toda la verdad de tu palabra y nos dé sabiduría para vivir conforme a tu voluntad, Señor. Perdona nuestras negligencias, Señor. Quita de nosotros todo orgullo, toda altivez, toda rebeldía, y que podamos enseñar a nuestros hijos con nuestro ejemplo, Señor. Que podamos enseñarles a depender de ti en esta vida, Señor. Y que no seamos un pueblo duro de cerviz como era el pueblo de Israel, Señor. Porque cuando tú viniste a esta tierra, Señor, a los tuyos viniste y los tuyos no te recibieron. Pero ahora por tu gracia salvadora nos hiciste salvos por tu gracia, Señor, por creer en tu obra, por creer en ti, Señor. Por eso te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más, Señor, y amarte con todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, fuerzas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado, amada. Y aprovecha este tiempo para hablar con tu familia, para meditar en su palabra y conocer más a nuestro grandioso, poderoso Salvador Jesucristo. Que el Señor te bendiga.